Hola, hola a todos, a todas. Estamos aquí con el profesor Marcos de España para hablar de cine y de cómo se puede aprender idiomas cuando eres un aficionado del cine. Hola, Marcos. Hola, ¿qué tal? Encantado de participar una vez más en los podcasts de español. Y bueno, vamos a intentar hablar un poquito de todo esto, ¿no? Sí, y en serio porque se puede encontrar en la net que con películas, solo mirando películas, mirando Netflix todo el día o otras plataformas, se puede aprender idiomas. ¿En serio? Eh, Creo que es una buena herramienta para ayudarte a aprender y a tener más fluidez al hablar, pero no creo que solo con eso se pueda aprender bien. Quizás si te pasas 10 años viendo películas sin parar, sí, pero, pero lo veo más como una herramienta para ayudarte a aprender vocabulario, a entender los acentos, la forma de hablar y a soltarte un poco. Pero es más, yo la veo más como una herramienta, pero sí. De hecho, por ejemplo, yo he aprendido mucho inglés viendo cine o programas en inglés y yo mismo soy la prueba de que se puede aprender bastante viendo cultura, viendo televisión, pero creo que es necesario también llevar una formación, ¿no? Es mucho mejor y más rápido. Sí, sí, yo también como profesora pienso que de todas maneras hay que mezclar, que si no se puede aprender idiomas solo leyendo novelas, incluso si son novelas de premio Nobel de literatura, Sí. no es suficiente. Hay que tomar lecciones con profesores, hay que leer, hay que hablar con Exacto, sí. Al final es un poco todo y dentro de todas estas herramientas que tenemos a nuestro alcance para aprender, el cine o las series es una herramienta muy buena porque es muy rápida, no cuesta, digamos, lo disfrutamos mucho y no se hace pesado. Entonces, pues es una muy buena herramienta y vamos a ver cómo podemos utilizarlo para aprender. sí, y hoy en día tenemos suerte porque las películas de todo el mundo están en nuestra computadora o en nuestra móvil. Yo de niña en los años 90 fue Sí, como un tesoro tener una caseta en idioma original. Era un tesoro muy, muy, muy difícil de encontrar y también muy caro. Hoy en día, dos sí, clics y puedes ver películas argentinas en español, películas españolas en español, películas francesas. Es increíble totalmente. y es una buena herramienta. ¿Cómo hacerlo? La primera pregunta de los estudiantes es subtítulos. Hoy en día Ajá. también es muy fácil tener subtítulos en tu idioma o Sí, en el idioma original. original. ¿Cuál es lo mejor? Yo creo que depende mucho del nivel que tenga el alumno. Por ejemplo, si es un alumno que está empezando a aprender español, yo le recomiendo que ponga los subtítulos en su idioma original, normalmente en inglés, y lo vea en español. Entonces, empieza a aprender un poco la forma de hablar, cómo pronunciamos las palabras, pero lo puede entender porque lo está leyendo en su idioma, porque si no, no va a entender absolutamente nada y no le va a servir de nada. Pero si, por ejemplo, el alumno ya tiene cierto nivel, tiene, por ejemplo, un B1, un B2 en adelante, ya puede verlo en español, subtitulado en español, para leerlo, porque lo va a entender, la gran parte la va a entender, y poder ver cómo se pronuncia cada palabra que está leyendo. Pero ya te digo, yo creo que depende mucho del nivel que tenga para poder entender. Al principio subtitulado en su idioma y ya cuando tenga un nivel bueno, poder leerlo también en español. Sí, y es importante disfrutar de la película. Yo creo que es lo importante porque también mis estudiantes en francés, porque lo que estamos diciendo vale para todos los idiomas. Estamos hablando de español,
y de inglés porque es lo más fácil, Sí, claro. porque Marcos es profesor de español, es nuestro podcast de español, Ujú. pero se vale para todos los idiomas. Y Sí, mis estudiantes me dicen que sí, pero tengo vergüenza, no vale nada porque estoy leyéndolo todo, no vale la pena mirar la película en idioma original porque estoy leyendo. No, no, porque hay el sonido y inconscientemente, si tú tienes la sensación que estás leyéndolo todo, tu cerebro ujú. está escuchando el otro idioma. Eso es un primer paso. Sí, Y totalmente. poco a poco vas a entender más, Sí, ¿no? exacto. El mayor ejemplo lo tengo en mí mismo. Yo soy muy fan de un programa de televisión de Estados Unidos que se llama Saturday Night Live, que es muy famoso en todo el mundo, de sketches, que lo hacen en directo, desde humor. Y en España lo emiten en la tele, pero lo emiten. Es un programa que no lo puedes doblar porque perdería la gracia. Entonces lo emiten en versión original, subtitulado en español. Y claro, yo cuando era adolescente no tenía otra forma de verlo. Entonces yo me parecía bien, lo veía en inglés y lo leía. Y parece que no, pero poco a poco, según iban repitiendo palabras, yo a lo mejor leía, pues no sé, mesa. Y ellos decían table. Y a la quinta vez que decían table, yo decía, ah, esto es mesa. Porque cada vez que leo mesa dicen esta palabra. Y poco a poco, sin darte cuenta, ibas aprendiendo vocabulario, expresiones que tienen. Y aunque creas que no, sí que aprendes. Evidentemente no vas a ver una película y vas a saber inglés. No, no es Matrix esto, que le dan una píldora y sabe Kung Fu. Es algo como a largo plazo, pero sí que ayuda mucho. Y sobre todo, como tú dices, en la fonética, en la forma de hablar, en cómo nosotros decimos las palabras como A, E, I, O, U, se dice diferente. Entonces, es una buena forma de escucharnos. Entonces, yo creo que yo soy el mejor ejemplo, que viendo televisión en inglés he aprendido mucho. Sí, claro. Y yo también lo hice con español, con inglés y funciona. Mm. Y yo tuve la costumbre de apuntar las palabras, pero no todas las palabras, porque Sí, la que se estoy te mirando quedaba. la película, estoy disfrutando del show, pero uno, dos, y al empezar tenía una lista de 20 palabras por película. Hoy en día es uno y no en cada película. A veces conozco todas las palabras o no hay una palabra que me llama la atención. Pero es una buena costumbre, creo, de tener su cuaderno Sí, muy y buena, de muy buena. apuntar. Y si es una palabra, es algo. Ya has aprendido una palabra nueva. Sí, totalmente, es vocabulario. Vas aprendiendo mucho vocabulario, es muy bueno. Yo, un truco que utilizaba al principio era intentar ver películas que yo ya había visto mucho, que me gustaban mucho y ya sabía cómo eran. Entonces, al yo ya conocer la película y saber más o menos lo que dice, lo podía ver solamente en el idioma, sin subtítulos, o con subtítulos en inglés, porque yo ya sabía lo que estaban diciendo. Por ejemplo, Regreso al futuro, Back to the Future, la he visto 30 veces, entonces no me importaba verla en inglés, porque yo ya me sabía los diálogos de memoria. Y era una buena forma de aprender inglés. No tenía que centrarme en lo que decían porque yo sabía lo que estaban diciendo. Entonces me podía fijar bien en cómo lo decían en inglés, cómo estaba escrito. Y es un buen truco, ver películas que ya conoces para no tener que estar tan atento. Sí, y entonces, porque es también una cuestión frecuente, si estoy aprendiendo el español, tengo que ver solo películas españoles o de América Latina o se puede ver películas dobladas. Sí, puedes ver, claro, exacto. Depende un poco de tus inquietudes. Si tú, por ejemplo, quieres aprender español con el acento de España, la forma de hablar de España, evidentemente es recomendable que veas películas españolas, porque vas a poder escuchar el acento exacto que tenemos en España. Si tú quieres aprender español y te da igual el acento, o prefieres que sea un acento latino, pues puedes ver películas, cualquier película de Latinoamérica, sea Colombia, México, Perú, el que quiera, Argentina, que tiene mucho cine. Y depende, si te da igual, pues puedes ver de todos.
y ver un poco también las diferencias culturales que se ven a través de las películas, que se notan las diferencias entre unos países y otros, palabras concretas, expresiones, o si ya sabes bien español y te apetece descubrir nuevos acentos, pues puedes ver de cualquier país hispanohablante. Sí, es muy bien. Y creo que un elemento muy importante es la curiosidad. Sí, Cuando estás mirando una película con el objetivo de aprender un idioma, es muy importante la curiosidad que, tiene un acento raro, ¿por qué? sí, Es extranjero porque viene de otro país y esta palabra que yo creía que tenía otro sentido y por sí, sí. qué. Y a lo mejor puedes buscarlo en la net después de la película o comentarlo con tu profesor durante la clase próxima y es una manera también de aprender y de notar también algo cultural que, es Claro. una película española y hablan de regalo de Reyes, que Sí, yo creo que es un regalo de Navidad y es así que sí, vas exacto. a entrar, literalmente, entrar en el idioma. Sí, sí, totalmente. O sea, a través del cine puedes aprender muchísimo acerca de las diferentes culturas, costumbres de los países. Como nosotros aprendemos sobre la cultura a lo mejor americana con el cine de Hollywood, ¿no? Sobre Halloween, o diferentes costumbres que al final se han adaptado a otros sitios, pues igual, también pueden aprender costumbres típicas de España o de otros países a través de nuestro propio cine. Y aparte que luego el cine, por ejemplo, europeo es un cine de una calidad muy buena y muy disfrutable, que a la gente seguro que le va a gustar y encima si le ayuda a aprender un idioma, pues es perfecto. Sí, otra cuestión frecuente es que cuáles películas elegir. Tienen que ser premiadas, que tener una fama, un éxito mundial o se puede cualquier. Realmente los gustos de cada persona son muy concretos y yo no me fijo mucho en los premios, sino que la gente elija una película que crea que le gusta. Hoy en día con los trailers puedes ver un pequeño avance, ver si te va a gustar y, y claro, yo creo que depende mucho de que tú lo vayas a disfrutar. Evidentemente, si es una película premiada o con mucha fama, sabes que estamos hablando de una buena película seguro, porque tiene algo que la avala, ¿no? Tiene premios, tiene buenas críticas, entonces con eso te garantizas que va a ser buena, pero bueno, igual hay gente que le gusta otro tipo de cine y no tiene que fijarse en eso, simplemente que crea que le va a gustar y que experimente, investigue y busque algo más allá de lo que puedan decir los festivales o los premios. Pero sí, si tú quieres garantizarte que la película es de mucha calidad, pues claro, si yo veo una ganadora de Oscar, seguro que va a ser buena. Sí, y el secreto para aprender idiomas es hacerlo haciendo cosas que te gustan. Y es algo que es muy Ajá. importante para nosotros en Go Talk To, es que la gente se da cuenta que no es como en el cole cuando hay el currículum y estoy como traumatizada por mis clases de inglés. Where is Brian? Brian is in the kitchen. ¿Dónde está Ya. Brian? Está en la cocina. Y no, que No. el secreto es hacer cosas que te gustan. Y si te gustas las películas de amor, Sí, tienes claro, que mirar películas de amor. Y totalmente. es un esfuerzo. Al principio, sobre todo, mirar una película en otro idioma y con la curiosidad y todo lo que comentamos. Ujú. Y si no es una película que a ti no te gusta, te va a hacer un rollo. Exacto, exacto. Es que si, por ejemplo, te gustan. Es que da igual. O sea, como si te gustan películas que normalmente tienen malas críticas o son. No sé, una película de Adam Sandler, pues si te gusta mucho, póntela, porque la vas a disfrutar y vas a aprender. Entonces, da igual. Lo importante es que a ti te guste y que la vayas a ver de una manera amena, que es la disfrutes. Sí, y que algo que yo creo importante es que a veces las dramas
Ujú. son más accesibles porque lo que es triste para todo el mundo. Pero las comedias, el humor Cada depende uno, mucho de la situación local, porque en comedias, pienso en comedias españolas o sí, francesas, hay muchas referencias a personalidades locales y si tú no tienes la cultura del país, es más difícil. Creo que las sí, comedias es mejor si tienes un nivel avanzado o si conoces muy mm, bien el país, su vida cultural, y política. La sí, política es muy totalmente. importante en comedia. Sí, yo de hecho te iba a decir que justo el cine francés me gusta mucho y aprendo mucho sobre cultura francesa a través del cine. Porque muchas veces lo que tú dices, hablan de algo en concreto y yo lo busco y me informo y gracias a eso pues entiendo un poco más de lo que está pasando. A mí el cine francés dentro de Europa, junto con evidentemente el español, que yo soy español, pues es el francés y el italiano son mis favoritos. Y sobre todo las comedias francesas me gustan mucho. Sí, tenemos también comedias que Sí. son más internacionales, pero las muy buenas te ayudan a Sí, aprender sí, mucho. Creo que las totalmente. comedias y las películas negras criminales, Sí, la misma para las novelas, son las mejores herramientas para conocer a un país. sí, totalmente. Pero es cierto lo que dices, que un drama es como dicen los grandes actores, que hacer llorar al final todos saben y es muy fácil encajar contigo en un drama porque todos, eh, no, lo que tú dices, ¿no? Nos entra mucho más fácil, no necesitamos tener referencias previas sobre la cultura de ese país y es más fácil para aprender, aparte que suelen ser películas con mucho diálogo, por lo tanto hay mucho vocabulario. Sí, y las películas, la ama, pero ella no lo ama. Y drama. No hay que concentrarte mucho sobre lo que está pasando. Ah, sí, sí, Y total. por eso puedes escuchar y aprender nuevas palabras. Exacto. Pero depende de tu gusto, es muy importante aprovechar de la película, mirar películas que te gustan. Sí, sí, es clave, yo creo. Y ahora que sabemos cómo usar de esta herramienta, Ajá. las películas y los subtítulos, vamos a hablar un poquito de cine hispanohablante. Ujú. Y primero yo quiero preguntarte ¿qué son los premios Goya? Los premios Goya son el equivalente a los premios Oscar, pero en España, ¿no? Los Oscars son los premios de cine de Estados Unidos y los Goya son los premios de cine en España. Son los premios más importantes. Hay más, pero son los premios más importantes y solo son para películas. No hay otros premios, como los Feroz, que también incluye series, pero los Goya son solo para películas, exactamente como los Oscar. O como los César en Italia, eh, o los BAFTA en Inglaterra. O sea, son los premios de España. Vale. ¿Y qué tal con el cine español ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué son las tendencias? Pues bueno, este año ha sido muy raro debido al virus, pero si hacemos caso a lo que estaba pasando justo antes, pues gracias a todos estos servicios nuevos de streaming, de Netflix, HBO, Prime Video, hay un crecimiento increíble en el cine español y en la producción de cine español porque, claro, se demanda muchísimo. Antes se estrenaban solamente para el cine y ahora se estrenan para el cine, se estrenan directamente para Netflix, se estrenan directamente para Prime y entonces hay como un boom, ¿no? Una explosión de mucho cine español y además hay como una moda, yo creo, se está generando sobre el idioma español en todo el mundo y el ejemplo es que muchas series españolas son de las más vistas en Netflix en todo el mundo, como La Casa de Papel, por ejemplo, es de las más vistas en todo el mundo. Y hay ejemplos de superestrellas de cine y televisión que son de origen latino, ¿no? Como
Pedro Pascal o como Oscar Isaac o bueno, ya más antiguos, pero españoles, pues Antonio Banderas. Entonces, creo que el cine español está en muy, muy buena forma y está evolucionando mucho. Sí, y también creo que hay más intercambio entre España y América Central y América del Sur. Que, por ejemplo, que Paco León y su hermana tienen un papel importante en la serie mexicana La Casa de las Flores, por ejemplo, y también hay actores mexicanas que viajan a España para hacer Totalmente. series de las plataformas, sí. Exacto, ahora hay como una moda, ¿no?, de coproducciones entre incluso películas que van directo al cine, que son coproducciones entre dos países y entonces es muy buena idea porque la intención, yo creo, es llegar a más público, ¿no? Si hacen una película que el director es colombiano, salen dos actores famosos colombianos, pero la graban en España y salen cuatro actores famosos españoles, al final la serie puede funcionar muy bien, la película puede funcionar muy bien en España, pero también en Colombia, porque están mezclando, ¿no? Y también ves un poco las diferencias culturales y escuchas diferentes acentos a la hora de hablar el mismo idioma, pero de otra forma bastante diferente. Entonces es muy curioso también si estás aprendiendo español, ver una película que sea una coproducción, porque estás viendo el mismo idioma desde muchas formas diferentes de hablarlo. Y sí, está muy de moda esto, totalmente. Sí, y aquí o acá es ¿Sí? una cuestión también muy frecuente de nuestros estudiantes, que vale para el español, pero también para el francés, porque son idiomas que se hablan en muchos países y muchos continentes también. Sé Ajá. ¿qué es el mejor acento? Y es posible mirar películas españolas, mexicanas, argentinas. No voy a mezclarme con el vocabulario y no. ¿Y tú qué A piensas? mí me parece muy bien que puedan. No tiene ningún problema a la hora del aprendizaje. Al revés, es como más enriquecedor. Aprendes más, sabes diferentes formas de decir a todo, ¿no? A lo mejor una misma palabra, o sea, un mismo objeto tiene tres formas de decirlo. Pues está bien saberlas todas y está bien poder entender todos los acentos, porque si tú aprendes español con el acento de España solamente, probablemente luego en algún momento hables con gente que habla con acento latino y está muy bien también que lo conozcas, que te familiarices y que puedas entenderlo todo y hablar con todos sin ningún problema. Entonces yo creo que es más rico el ver esa mezcla, ¿no? Es muy bueno. Yo no le veo ninguna desventaja, al revés, le veo todo positivo. Sí, claro, y todo es cuestión de costumbre. Si no tienes si nunca estás mirando películas argentinas, por ejemplo, la primera vez va a ser, wow, cómo Sí, hablan. sí. Y después de 10 minutos tú vas a entender lo que, lo dicen así, y al final de Exacto. la película va a parecerte muy normal de hablar así. Totalmente. Pero eso pasa también en cualquier sitio. O sea, por ejemplo, un americano de California, no, de Nueva York, probablemente no hable igual que uno de Texas. Hablan muy diferente. Entonces es lo mismo. Al final es diferentes acentos, diferentes expresiones que se utilizan en sitios concretos. Es normal. Sí. Y la verdad, mi experiencia de extranjera mirando películas de españoles de muchos países, que Ujú. la cosa que de verdad cambia en cada país son las insultas. Los insultos. No, no va a insultar a alguien de la misma manera en España, en México, en Argentina. Y también es parte de la curiosidad Sí, que total. y de verdad vas a entender que se trata de insultos. Es muy Sí, claro en, en- en, en en, otra, en cualquier idioma. Y en otra cosa. lo dicen así, claro, lo dicen así. Sí, Es, sí, es, sí. es muy, muy interesante. En otra cosa no, pero el ser humano a la hora de inventarse insultos tiene mucha capacidad. Es muy fácil para nosotros. Es poesía. Sí, Pues, sobre todo en las películas, porque las palabras que son súper vulgares normalmente no lo usan, por eso van a usar más imágenes y puede ser interesante. totalmente. Sí, sí, También sí. es parte de la cultura porque
detrás de los insultos muy a menudo hay mucha historia. Sí, incluso viendo a una persona insultar, puedes hacerte una pequeña idea de cómo es y cómo se ha criado, ¿no? A lo largo de su vida, en la forma con la que insulta, las palabras que utiliza, te dicen mucho de las personas. Sí. Y Su a educación. veces es divertido también porque en películas de España hay mujeres que se llaman Concha, pero en las películas argentinas Argentina. la concha es otra cosa y Sí, es mejor no usarlo para hablar de una mujer. sí. Sí, sí. Y bueno, pasa mucho también. Hay una curiosidad, una cosa muy graciosa, que en España, cuando tú quieres algo, lo coges algo, ¿no? Voy a coger este boli, voy a coger mi teléfono. Y en Estados Unidos coger es sexo. No, perdona, en Estados Unidos no, en Latinoamérica. En Argentina, sobre todo. Se refieren al sexo, con coger. Y hay un cocinero muy famoso en España que hace un programa de cocina, muy, muy, muy famoso. Y durante unos años fue a Argentina a hacer un programa de cocina. Y cuando vino a España contó que el primer programa que hizo era en directo, delante de muchos millones de personas. Y dijo, bueno, pues ahora voy a coger la cebolla y voy a coger el esto y voy a coger lo otro. Y que toda la gente que le grababa le hacía, para, porque él no sabía lo que significaba allí. Y es muy gracioso ver esas diferencias. Sí, claro. Y para nuestros estudiantes que están ahora en pánica porque no saben qué usar, si no pueden usar correr en América Central y América del Sur, es tomar. Sí, sí. De todas formas, yo creo que ellos ya, hoy en día con internet y todo, ya saben que en España se dice así y lo toleran mejor. Si no, Sí, siempre claro, se pero llevarán una es anécdota. divertido. Exacto, sí, sí, totalmente. Y Y bueno, es lo que estamos diciendo de las comedias. En una comedia, si hay un mexicano que va a encontrar a un español, van a jugar con cosas así. totalmente. O un español que viene a Argentina buscando a Concha. Sí, Va a ser muy divertido, muy fácil, pero hay que tener un nivel de idioma para claro, disfrutar del gag y de la broma. exacto. Tú, no hace falta incluso irte tan lejos. Antes de empezar a hacer el podcast, tú misma me has dicho una película que utiliza eso, pero dentro de la propia España, porque Ocho apellidos vascos es una película española de hace unos 5 años, que fue la más exitosa en la historia de la taquilla española, y coge eso, ¿no? España siendo un país tan pequeño, hay muchas diferencias, y en el norte del país, la película va sobre una comedia romántica sobre un chico del norte y una chica del sur, y ves todas las diferencias en la forma de hablar, en la forma de comportarse, costumbres, y hace mucho humor con eso, y realmente es un país muy pequeño, que de un sitio a otro vas en coche en 8 horas. Pero te das cuenta que incluso en un país tan pequeño hay muchas diferencias. Sí, claro, en Luxemburgo, que es un país muy Sí, chiquitito, sí, sí. Siempre te que... hablan del norte y del sur del país como si fuera grande Wow. como Estados Unidos, ¿ah? Y es algo muy humano de hacer diferencias y de ver diferencias cuando al final eh, estamos Al lado. muy. ¿Cuánto tiempo hay de distancia entre una punta de Luxemburgo a otra? Más o mm, menos. Cientos kilómetros, algo así. Que no es nada. Es muy poco. Qué gracioso. Sí, sí. Y es Vaya. lo normal. Y es una broma que siempre estoy haciendo, es que el norte de España es el sur de Francia. Sí, sí, Y totalmente. para nosotros, los españoles son los del sur. Incluso cuando vienen de Barcelona o de Navarra o del San País Sebastián. Vasco. Sí. Pero para los españoles de Andalucía, son los del norte. Claro, claro, totalmente. Incluso, bueno, luego tenemos Andorra en medio. y, y bueno, también he visto
No me acuerdo ahora del título, es una película, creo que es francesa, sobre diferencias entre franceses y belgas, que también tienen Sí, como mucha guerra. Creo que es no sé si son sí, policías, bueno, con Benoît Poulbert y sí, están a la frontera. Y cuando se sí, acabó las fronteras con la Unión Europea, no saben qué hacer porque los que trabajaban a la frontera se quedan sin trabajo, sí. exacto, exacto. Pues eso, que al final es lo que tú dices, es muy humano el hacer, siempre buscar diferencias con los vecinos. Sí, sí, que para mis estudiantes, Francia, Bélgica, sobre todo la parte de Bélgica donde hablan francés, es lo mismo, que hablan francés y, y para nosotros es como si fueran diferencias mayores y al Claro, final no, cuando es. sí. Y bueno, eso, a través del cine se puede aprender mucho sobre todo esto. Sí, por eso hay que mirar películas y comentarlo con tus profesores. Puedes tomar 30 minutos de clase con cualquier profesor para hablar de una película y preguntar sobre eso. Y tenemos para el español profesor de mucho país, puede adaptar a la película. Si es Totalmente. una película americana, que tomar clase con Giselle. De Costa Sí, 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 Rica tenemos totalmente. mucho, de España tenemos Marcos. Es muy, muy fácil. Sí, sí, totalmente. Además, es como lo que decíamos al principio, es una herramienta en vez de hacer 4 ejercicios escritos, ves una película y luego pues preguntas las palabras que no has entendido, comentas un poco el argumento que te ha parecido y así practicas hablar en español sobre un tema y se te pasa súper rápido y súper divertido. Es mucho más sencillo para ti aprenderlo así que no haciendo ejercicios o haciendo... O sea, es una herramienta muy buena. Sí, y además es algo que podemos hacer todos los profesores de Gotol. Tú Sí, pueden claro. adaptar. Si tú voy a mirar esta película, el profesor puede preparar ejercicios antes de la película y después para consolidar el Totalmente. vocabulario, la historia detrás de la película y todo eso. Ajá. Si tú estás interesando, lo podemos hacer muy, muy fácil. Exacto, sí, sí, totalmente. Sí, y gracias, Marcos, gracias a todos, a todas. Y no se olviden de poner comentarios, preguntas. Y si hay muchas preguntas, vamos a hacer otro podcast para contestar. Perfecto. Claro, muy bien. Ha Adiós. sido un placer. Adiós.